hermanos, estamos entonces en la exposición de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Las confesiones de fe son documentos teológicos. En este caso, un documento teológico histórico, antiguo. ¿Qué importancia tiene que sea antiguo? Pues que ha pasado la prueba de fuego de los años. Estas confesiones de fe han sido revisadas minuciosamente por generaciones, confirmando si lo que allí está redactado por nuestros hermanos puritanos es realmente lo que nosotros vemos en las escrituras, y así ha sido. De tal manera que esta congregación en especial se ha adherido a esta confesión de fe, entendiendo que ella misma no es inspirada. Inspirada es solo la escritura, pero sí como una confesión de fe que expresa con claridad lo que nosotros creemos. Ahora, las confesiones de fe fueron hechas con el propósito de enseñar a las personas, enseñar a las congregaciones, tiene esa utilidad, pero no podemos pasar por alto que las confesiones de fe también fueron redactadas en medio de la controversia doctrinal, de las controversias teológicas de su tiempo. Así que la confesión de fe enseña, la confesión de fe deja claridad acerca de lo que creemos, de doctrinas fundamentales de la Escritura, pero la confesión de fe también fue redactada para dar respuesta a los errores que le rodeaban en esa época y que al día de hoy o se mantienen o se tienen presencia actualizada, por decirlo así, de estos errores que en esa época había. La confesión de fe da respuesta a los errores de Roma. La confesión de fe da respuesta a los errores de los grupos extremistas, anabautistas y de otra índole. Así que la confesión de fe tiene ese tinte también de respuesta a errores y a controversias doctrinales. Y el capítulo 20 que vamos a empezar a ver en esta mañana lo tiene. Es más, es muy notorio porque este capítulo 20 no está incluida en la confesión de fe de Westminster. Nuestra confesión de fe bautista de Londres de 1689 es una revisión de la confesión de fe de Westminster, pero no solamente una revisión, porque ellos no querían como dar novedad. Estaba claro la doctrina expuesta en la confesión de fe de Westminster y ellos como puritanos la aprobaban, pero algunos puntos esenciales no. Ahora, este capítulo 20 no está en la confesión de fe de Westminster. ¿Qué propósito? Entonces, ¿por qué añadir un capítulo? Nuestros hermanos bautistas particulares o bautistas reformados, puritanos reformados con una posición bautista, ¿qué propósito tenían de añadir este capítulo 20? ¿Por qué añadieron este capítulo 20? ¿Qué motivó entonces a nuestros hermanos a incluir este capítulo? Y como lo vamos a ver en el desarrollo de este y en la siguiente clase, el propósito de este capítulo 20 es algo que ellos consideraron que la confesión de fe de Westminster no daba respuesta con algo que ellos empezaban a ver incipiente, que se empezaba a generar en medio del lugar donde ellos estaban, o más del lugar es del momento histórico en el que ellos estaban. Así que vamos a ver que esto es respuesta también entonces a un pensamiento, en este caso y particularmente a un pensamiento intelectualista que empezaba a tomar cada vez más fuerza en ese momento histórico y que se estaba incluso, como después pudimos, o como en la historia lo confirma, se adentró al interior de la iglesia este pensamiento intelectualista, racionalista, que niega la escritura como necesaria fuente de conocimiento para salvación y para práctica y para la vida del hombre. Ahora, ¿de dónde surge este capítulo 20? Es una
redacción de nuestros hermanos puritanos bautistas, pero tiene también su base en la Declaración de Saboya de 1658 de los puritanos congregacionalistas. Ellos alcanzaron a ver lo que nuestros hermanos de la Confesión de Fe también vieron, que fue un peligro, y la Confesión de Westminster no lo dejó allí declarado. Ahora, ese periodo histórico que ellos estaban viviendo nos permite deducir entonces el error al que se responde en el capítulo 20. Y como ya lo mencioné y ahorita lo voy a puntualizar, ese error o ese peligro que ellos veían y que hace que ellos redacten este capítulo 20 es una tendencia intelectual, una tendencia que se enfatiza en la razón y que enfatiza en la revelación general, o sea, lo creado como la base para la religión cristiana. Lo voy a decir de otras palabras. La tendencia de pensamiento en ese momento era un racionalismo, desde mi razón y viendo todo lo creado, yo puedo vivir un cristianismo. Yo puedo llegar a conclusiones acerca de Dios y en cuanto a la moralidad, en cuanto a cómo debo vivir mi vida. Ahora, eso suena importante y suena interesante, pero el asunto es que está en contraposición a la necesidad de que Dios se revele al hombre para salvación. Es necesario que haya una revelación especial de Dios. El hombre, debido a su condición caída, no puede conocer a Dios, solamente aspectos de la creación y de su existencia y de su sabiduría, pero no un plan de salvación, no cosas acerca de su santo ser y de su voluntad en detalle. Y precisamente este capítulo 20 lo que nos muestra es la necesidad de esa revelación especial, la Biblia, el Evangelio, para salvación y para la vida de los hombres. Así que ellos empezaron entonces a notar esta tendencia intelectualista que decían: espérate un momentico, nosotros sí, la Biblia, pero es la razón, viendo todo lo creado, lo que nos va a permitir vivir un cristianismo correcto, ético, una religión teniendo como base la razón y la revelación natural. Ahora, nuestros hermanos percibieron ese intelectualismo, ese racionalismo, vieron ese surgimiento de un peligro con respecto a Dios, a lo que piensa el hombre, aún definiéndose como cristiano con respecto a Dios. Vieron el surgimiento de un deísmo incipiente. ¿Qué es un deísmo? Ok, si entonces la tendencia en ese momento era pensar, si con la razón y viendo la creación yo finalmente puedo llegar a un cristianismo que conoce a Dios, que partiendo desde mis razonamientos y que puede llevar una vida moral, ellos llegan finalmente a esta conclusión. Razonablemente creemos nosotros que Dios creó todas las cosas, maravilloso, las echó a andar y se apartó. Y ese es el deísmo que brota, que sale de la razón, del racionalismo, del intelectualismo, donde no concibe a Dios relacionándose directamente con su creación e interviniendo en ella para la salvación de los perdidos. El deísmo es el error que ellos percibieron incipiente en su época, que brota del racionalismo, que brota del intelectualismo, y que en este capítulo 20 ellos combaten. El deísmo siempre ha sido ilustrado con esa imagen clásica del gran relojero divino. No niegan la existencia de Dios, porque recuerden que aquí no está un movimiento anti-Dios. Es un movimiento que dice, se proclama cristiano, pero el fundamento de su fe es la razón, analizando todo lo creado, y ahí se puede llegar entonces a un concepto claro acerca de Dios y de cómo vivir la vida. Ese deísmo entonces en el que brota desde allí es, no niegan que Dios creó todo. Dios creó todo, perfectamente lo creó y lo puso a andar, pero hasta allí.
En otras palabras, es como el relojero que hace un reloj perfecto, le da cuerda y después se va. Ese deísmo surge del pensamiento racionalista que se manifiesta principalmente en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. Es a este error que ellos empiezan a saborear y que después vamos a ver cómo afectó a la cristiandad. Es a este error a los que se le da respuesta entonces en el capítulo 20. Partir entonces de la razón, partir entonces de mi intelecto capaz de, al ver todo lo creado, capaz de ver todo lo que está, y entonces yo poder tener un cristianismo maravilloso en el sentido de lo que creo y cómo vivo mi vida. Algunos dicen que aquí ya se empieza a ver muy marcada esa teología natural que ya se había presentado tiempo atrás en medio de la iglesia con Aquino. Sin embargo, aquí hay dos elementos que van más allá que la teología natural. Aquí hay un elemento que es el racionalismo y el empirismo, una mezcla de los dos. El racionalismo dice: solamente con mi intelecto yo puedo llegar a conclusiones de verdad sobre el universo. Y el empirismo, que era contrario a ese, dice: no, es a través de lo que yo experimento por mis sentidos que puedo llegar a conclusiones verdaderas. Aquí hay una mezcla de las dos cosas, porque no son solamente el intelecto y lo que se piensa, sino también con relación a lo que se experimenta en medio de la creación. Pero para resumirlo, lo que ven nuestros hermanos puritanos que hace, bautistas reformados, que hace que añadan este capítulo 20 es tal cosa como creer que puede haber un cristianismo sin la revelación especial, la revelación de Dios, la Biblia, su palabra, sino solamente a través de la razón que analiza todo lo creado. Y eso finalmente llevó a ese racionalismo a negar aspectos como la Trinidad, la encarnación, la autoridad divina de la Biblia, la expiación, los milagros, cualquier tipo de elección por parte de Dios particular y soberana, y cualquier acto redentivo sobrenatural en la historia. Esto fue finalmente en lo que se desembocó. Finalmente esto termina en lo que se conoce como la teología liberal, que minimiza totalmente y niega a la misma palabra de el Señor, partiendo supuestamente como fundamento de fe su razón, analizando todo lo creado, Ahora, lo grave de esto es que ellos reclamaban estar dentro de la tradición cristiana. Ellos se veían a sí mismos como cristianos, y esto es lo que ven nuestros hermanos que les impulsa a dejar este capítulo 20. El deísmo cree en un Dios creador del universo que se ha mostrado a los hombres por medio de la revelación natural y ha dejado en manos del hombre formar su destino, colaborar con el resto de la humanidad practicando una moralidad conforme con la invariable ley natural, con lo que ellos ven. Esto niega la necesidad de la revelación especial, su palabra, niega las verdades que la palabra tiene, niega lo que el hombre no puede conocer a menos que Dios se lo revele en su palabra, y finalmente quita todo fundamento para un verdadero cristianismo. Ellos creían en un juicio, creían esto: Dios creó todas las cosas y al final va a llamar a cuentas de acuerdo a los actos de las personas. Esas eran como las dos intervenciones de Dios que ellos ven dentro del universo creado. Creían en un juicio basado en la moralidad vivida. Esto no es cristianismo. Esto no es la fe salvadora. Esto es un fruto de personas que se veían en su tradición como cristianos, pero que empiezan en su encumbramiento intelectual, en la negación de las escrituras, y a formar claramente una religión humana. El deísta entonces menospreciaba la necesidad de la revelación especial, la Biblia, para salvación y para conocimiento acerca de Dios,
Y hoy en día, los cristianos que viven su vida sin tener presente la verdad de las Escrituras, y cristianos entre comillas, un mundo espiritual y todo lo que la Escritura hace, son básicamente materialistas, racionalistas en su fundamento de supuestamente lo que creen. El materialismo popular y naturalista de nuestros días, con su rechazo de lo milagroso, tiene una tendencia similar al deísmo, y por esta razón el capítulo de esta confesión de fe es oportuno no solamente para conocer eso que se estaba presentando, sino porque aún sigue presente de alguna manera en medio de la cristiandad. Ahora, ¿cómo responden entonces y cómo se responde en la confesión de fe a este error? La confesión de fe responde a ese incipiente deísmo de la siguiente manera. Uno, afirma la insuficiencia de la revelación natural. O sea, afirma que no es el hombre, mirando todo lo creado, que finalmente llega en un concepto claro de Dios, vive una vida moral y entonces es salvo. Se necesita que Dios se revele al hombre. Se revele, ¿cómo? Por medio de su bendita palabra. La necesidad de una revelación sobrenatural para una verdadera religión y obviamente la salvación del hombre. También responde afirmando la soberanía de Dios en torno a quienes serán salvos, porque desde su perspectiva es, pues si el hombre de su intelecto, mirando todo lo creado, puede entonces tener claras las verdades acerca de Dios y vivir una vida moral como resultado para ser salvo, esa es una religión falsa, humana más. Aquí ellos en este capítulo van a sostener entonces lo que esa revelación especial muestra, y es que Dios escoge en medio de una humanidad caída para salvación. Y también apunta este capítulo a la necesidad de la intervención directa de Dios con su Santo Espíritu para la regeneración y salvación de la persona. En otras palabras, que Dios tiene que obrar por el poder de su Espíritu Santo mediante la predicación de la palabra para sacar de un estado de incapacidad total de un hombre en cuanto a salvación, darle vida, alumbrar su mente para que venga a Cristo en arrepentimiento y fe y ser salvo por la sola gracia de Dios. Eso es lo que va a apuntar, eso es a lo que va a apuntar este capítulo, que se llama del Evangelio y del alcance de su gracia. Y en el solo título uno diría, bueno, pero va a hablar del Evangelio y del alcance de su gracia, pero empezaste hablando, pastor, de un peligro, y es ese aspecto que a veces nosotros podemos perder, de entender que la confesión de fe fue escrita también para dar respuesta a las controversias o errores doctrinales. Y este capítulo en particular, que ni siquiera está en la confesión de fe de Westminster, podemos nosotros saborear que es una respuesta a ese intelectualismo que estaba brotando en su época. ¿Qué vamos a ver hoy después de esta introducción del por qué está aquí? Es muy importante dar esa razón de por qué está aquí, porque de pronto brota de un momento a otro, y como los mismos redactores de la confesión de fe escribieron, ellos no pretendían dar ninguna novedad sobre lo que ellos ya mismos se adherían a la misma confesión de fe de Westminster, que expresa con claridad las doctrinas bíblicas que creemos, excepto unos puntos en los que había una diferencia, que no son menores, pero en la gran mayoría ellos concordaban con sus hermanos reformados presbiterianos. Entonces, ¿por qué está aquí? Ok, porque ellos notaron que había algo que había que dar respuesta también, y eso lo vieron sus hermanos congregacionalistas de Saboya, puritanos también, y ellos mismos, y por eso dejan este capítulo. El inicio de la revelación de salvación es lo que vamos a ver. En otras palabras, ellos van a empezar a sostener, miren, no hay tal cosa como una racionalidad que permita analizar todas las cosas para que se viva una vida moral y entonces así ser salvos. En ese juicio que ese Dios relojero que echó a andar el mundo finalmente llamará a todo hombre frente a él. No, desde el principio Dios empieza
a mostrar la necesidad de su intervención para salvación del hombre. Y este párrafo entonces tiene por título, o se le puede poner por título, el inicio de la revelación de salvación. Y así dice el párrafo: habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado, y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa el evangelio en su sustancia fue revelado, y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y salvación. No me voy a detener en la primera parte, habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, porque esto ya ha sido expuesto aquí. Pero basta con que diga esto: claramente en el pacto de obras en el Edén el hombre falló, y ya no es alternativa de supuesta obediencia del hombre para obtener salvación de parte de Dios. Básicamente ese pacto de obras fue fallida. Esa relación de Dios con el hombre, en donde Dios establece lo que debe obedecer y el hombre está en la capacidad de hacerlo, eso ya es imposible. La raza humana cayó en esa prueba donde Adán falló, nosotros fallamos, y ya no es una alternativa de relación con Dios y mucho menos para salvación. Ok, basta con decir esto. Pero entonces ellos continúan diciendo: agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer. Desde el principio ellos empiezan a mostrar que es necesario la intervención de Dios para que alguien sea salvo, y es por medio del evangelio. Iniciemos entonces viendo la afirmación fundamental de este párrafo. Desde el tiempo de la caída, cuando el hombre ya no era capaz de alcanzar la vida mediante el pacto de obras, recién cae el hombre, Dios dio a conocer el evangelio como el medio de la salvación a los pecadores. Recién cae el hombre, recién falla la humanidad en ese pacto de obras. Allí mismo Dios entonces da a conocer el evangelio. Este párrafo entonces responde al error de los deístas y de los dispensacionalistas que afirman que en el Antiguo Testamento los hombres deben haber sido salvos de una manera diferente del evangelio, pues este vino tiempo después. Este también es un gravísimo error que ellos tienen. Ellos dicen: el evangelio lo proclamó el Señor Jesucristo y sus apóstoles y discípulos, y niegan entonces que el evangelio es anunciado aún inmediatamente después de la caída como el único camino de salvación y la única manera de reconciliarse con Dios y tener una relación con Él. Dice entonces el párrafo: agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer. En esta promesa el evangelio en su sustancia fue revelado. Inmediatamente después de la caída, el Señor le dice a Satanás, a la serpiente, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la de la mujer. Esta, su simiente, la de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es lo que empezamos a ver aquí en estas palabras de condenación que Dios da al enemigo? Podemos ver que en las palabras de condenación ya hay un anuncio de esperanza, un anuncio del evangelio, de cómo la simiente de la mujer derrotaría y aplastaría al tentador. Hay entonces allí una esperanza, y esto se empieza a reiterar
no solamente se ve en ese momento después de la caída, sino que se ve reiterado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Génesis 22:18 dice, le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Se ve en toda la escritura en el Antiguo Testamento entonces el anuncio de alguien, el anuncio de aquel que vendría, el anuncio entonces de esa simiente que se habla desde el principio en Génesis 3:15, en la promesa con Abraham y en cada uno de los pactos que vemos en el Antiguo Testamento. Así que ese pensamiento del deísmo, de una posibilidad del hombre de relacionarse con Dios a través posiblemente de sus actos y de su moralidad, que no se puede hablar del evangelio antes del Señor Jesucristo, antes del Nuevo Testamento. La confesión de fe muestra que esto es un error. Génesis 28:14 dice: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, y en tu simiente. Y más adelante el mismo apóstol Pablo dice, miren que aquí se está refiriendo en esta promesa a una simiente, no a unas simientes, y dice, esa simiente es Cristo. Así que, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo el inicio de cómo Dios empieza a mostrar la forma de salvación, el evangelio, por medio de aquel que vendría, por medio de la promesa de una simiente, por medio de la promesa de una simiente que aplastaría la cabeza del enemigo. Las promesas hechas a Abraham, y que a través de todos los pactos del Antiguo Testamento muestran que es el único camino de salvación. Es por medio de una determinación eterna de Dios que se revela en su palabra. No hay tal camino como una racionalidad y una vida moral para supuestamente relacionarse con Dios y ser salvo. Otro ejemplo de cómo se continúa revelando esto se da directamente en Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, a él se congregarán los pueblos. Ya aquí entonces se empieza a anunciar, incluso a través de qué familia de las tribus de Israel vendría aquel que es la simiente, aquel que es la promesa, aquel que sería la simiente de la mujer, al que se congregarían los pueblos. Esto finalmente empieza entonces también a revelar cada vez de manera más clara entonces que sería un rey, un Mesías, alguien que vendría por una línea genealógica que en este caso ya empieza incluso a revelar más, es a través de la tribu de Judá. En 2 de Samuel 7:12 le dice Dios a David: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Hay una expectativa y confianza en aquel que vendría. Nosotros podemos ver que el evangelio es anunciado desde el principio en la palabra del Señor, desde Génesis 3:15, cuando se da esa condena, esas palabras de condenación a Satanás. Allí mismo se anuncia que la simiente de la mujer está dentro de la promesa, es la promesa que se le hace a Abraham. Es lo que se reitera con la promesa de un rey en un reino estable que no será quitado. Hay una expectativa y hay una confianza en aquel que vendría. Así que es anunciado el evangelio desde el Antiguo Testamento sin lugar a dudas. Las personas del Antiguo Testamento tenían otro camino para relacionarse con Dios, para tener vida eterna. No, desde el principio se muestra la necesidad de el evangelio, de ese plan de salvación, dado por Dios. Ahora, esa promesa, ese evangelio, esas buenas nuevas de aquel que habría de venir,
recorre toda la escritura, no solamente Génesis 3:15 y todo el Antiguo Testamento, sino que obviamente en el Nuevo Testamento es reiterado cómo se recorre todo esto a través de toda la escritura. Pablo, por ejemplo, le dice a una iglesia que es gentil, que no son judíos, que no tenían cercanía a las escrituras, les dice lo siguiente: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, muchos, de la promesa de aquel que vendría, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que aún en el Nuevo Testamento, Pablo reafirma lo que estamos tratando de sostener con los versículos anteriores: que el plan de salvación, que las buenas nuevas de salvación, que la promesa de aquel que habría de venir no es una cosa de novedad del Nuevo Testamento, es algo que fue anunciado desde el principio. El hombre no puede ser salvo por medio de un pacto de obras, brotando de sí mismo y entonces considerando y obedeciendo, poniéndolo en palabras de los racionalistas de esa época y aún del día de hoy. La escritura muestra desde el principio una incapacidad del hombre y un plan de salvación dado por Dios y que se empieza a anunciar aún desde Génesis 3:15. Pablo también le dice a los Gálatas: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que Pablo entonces afirma como Cristo es prometido aún desde el Antiguo Testamento en la promesa hecha a Abraham. Y Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué nos muestra entonces esto? Desacredita totalmente un pensamiento, aún de los dispensacionalistas, como que hay una forma de considerar a Dios y de obedecer a Dios porque brota de mi ser al ver todo lo creado por medio de obediencia y entonces tener una relación con Dios y ser salvo. No, en la muestra de que el evangelio es anunciado desde el principio, entonces se descarta cualquier otro camino que no sea por medio de la fe en el Señor Jesucristo, el evangelio. Ahora, esto continúa en el Nuevo Testamento. Lucas, en torno a los creyentes del Antiguo Testamento, el autor de Hebreos dice, vamos a dar más argumentación, Hebreos 11:13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así que los creyentes del Antiguo Testamento no reciben la promesa, no ha venido Cristo, pero confían en la promesa que habría de venir y lo creyeron. ¿Cómo entonces fueron salvos esos creyentes del Antiguo Testamento? No fue a través de la obediencia, no fue a través del cumplimiento de un pacto de obras. Yo obedezco a Dios, tengo una buena relación con Dios y al final cuando me llame a cuenta soy salvo. No, a eso se falló en el Edén. Pero ¿cómo entonces si Cristo no había venido? Ok, porque creyeron en esa promesa. La saludaron de lejos, no la vieron, pero creyeron en promesa, en esa promesa de la simiente. La salvación entonces para los creyentes del Antiguo Testamento es de la misma manera que para cualquier hombre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. El único camino de salvación es Cristo Jesús. Hebreos 11:16 dice: pero anhelaban una patria mejor, esto es una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que en respuesta a cualquier camino que se pudiese plantear de una forma distinta de relacionarse con Dios,
Aún en el Antiguo Testamento, porque cómo se podría hablar de evangelio en el Nuevo Testamento, la Escritura tira por tierra ello. Lucas identifica al remanente fiel de Israel con aquellos que esperaban el cumplimiento de la promesa redentora de Dios. Lucas 2:25 dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, mira lo que dice, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. En este caso, Simeón podríamos decir que es un hombre que, entre comillas, perteneciente al Antiguo Testamento. Tenía una esperanza que se ve claramente expresada aquí por Lucas. Esperaba la consolación de Israel. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían esa expectativa y esa esperanza de aquel que habría de venir. Lucas 2:38, hablando de Ana, presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea, el remanente de Israel, los hombres y las mujeres de fe tenían depositada su confianza en alguien que vendría, un Mesías que vendría, lo cual confirma entonces que el evangelio fue anunciado desde el principio y a través de todos los pactos en el Antiguo Testamento. Y Lucas 23:51 dice, hablando de José de Arimatea, que también esperaba el reino de Dios, que también esperaba el reino de Dios. Así que dice entonces el Antiguo Testamento algo del anuncio de un camino para salvación único, el evangelio desde el principio. En el mismo Génesis 3:15, a través de todos los pactos, en el mismo Nuevo Testamento, y aún aquellos hombres y mujeres que la Escritura en el Nuevo Testamento muestran que tenían la esperanza en aquel que habría de venir. Ahora, directamente con Adán y Eva, ¿cuánto podrían haber conocido Adán y Eva acerca del mensaje de salvación que se les dio en Génesis 3:15? ¿Pudieron ellos comprender, aún después de ese momento tan desastroso a causa de su pecado, que había una esperanza que Dios prometía? En otras palabras, ¿alcanzaron ellos a entender el evangelio? Entendieron que la salvación prometida vendría por la gracia y la misericordia de Dios, pues por algo que el hombre hiciese había fallado. Ellos mismos fueron los que fallaron. Entendieron que debían confiar en la promesa de Dios, en las palabras que Dios da a la serpiente. Hay esperanza, la simiente de la mujer aplastaría la cabeza del tentador. Génesis 4:1 nos da la muestra de ello. Conoció Adán a su mujer, o sea, tuvo intimidad con ella, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. En otras palabras, empezaba a haber una esperanza que entonces por esa simiente de la mujer vendría aquel que derrotaría a aquel que fue el tropiezo para ellos. Sabían que la salvación vendría por medio de un redentor venidero, y era la confianza en ello. Así que si el hombre se planta en su racionalismo y dice: yo no necesito tal cosa como la revelación especial, la Biblia, yo desde mi razón, aún proclamándose cristiano, mirando todo lo creado, yo puedo construir una relación en donde puedo entender cómo es Dios. No me voy a ir con las fantasías que expresa la Escritura. Puedo entender cómo es Dios y puedo vivir una vida que le agrade, y como resultado voy a tener su aprobación para salvación. Y los resultados que van más allá y dicen: no, ni siquiera pueden ustedes hablar de una salvación en el Antiguo Testamento por medio del evangelio, porque ni siquiera era allí anunciado.
todo eso tirado por el piso, toda esa arrogancia del racionalismo y lo que nuestros hermanos puritanos empezaron a notar de cómo la misma cristiandad se empieza a desligar de la Biblia, la revelación de Dios que anuncia el Evangelio desde el principio. Los hombres han sido salvos siempre de la misma manera por el mismo Evangelio. ¿Cuándo? El Evangelio no se empieza a anunciar a partir del ministerio del Señor Jesucristo, amados hermanos. No, desde Génesis 3:15. No hay tal cosa como yo entender a Dios y vivir una vida moral y entonces voy a ser salvo. El Evangelio anuncia que es por medio de aquel que vendría, porque el hombre ya había fallado. Romanos 4:13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, pues vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Cuál promesa? La que ya vimos que Dios le da a Abraham, la que vemos que es anunciada aún desde Génesis 3:15, el Cristo. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Gentiles y judíos, después de la caída de Adán, la raza humana no tiene otra esperanza de salvación sino aquella dada por Dios y revelada desde el principio en las Sagradas Escrituras, lo cual nos muestra la necesidad de la revelación especial, la Biblia. Nadie será aprobado por Dios porque son muy pillines y viven entonces una vida moral que Dios aplaude y les da como respuesta la vida eterna, la vida eterna. Gálatas 3:15 al 22 es toda una sustentación que el apóstol Pablo da para aquellos que sostenían que Dios dio la ley para que la cumplamos y seamos salvos. Aquí el apóstol Pablo empieza a mostrar que la promesa fue dada antes y que la ley dada después no anula la promesa. Los propósitos de la ley de Dios en cuanto a salvación eran otros, no como cumplimiento para salvación, sino mostrar cuál es tu condición y la necesidad de una salvación en aquel que habría de venir. El Evangelio es el único medio de salvación. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. Nadie es salvo, nadie fuera de la recepción, aceptación y confianza del mensaje del Evangelio, el cual fue anunciado desde el principio. Inmediatamente el hombre cae, y todo esto en contra de los deístas, los racionalistas naturalistas y de los mismos dispensacionalistas de nuestro tiempo. ¿Qué vimos entonces hoy? El trasfondo de por qué se incluye este capítulo 20 en la confesión de fe. No se incluye en Westminster, que fue lo que impulsó a nuestros hermanos puritanos bautistas a dejarlo allí, lo que ellos empezaban a saborear y que hoy en día es muy común. Y el párrafo en especial señala cuando se inicia, cuando se anuncia, se empieza a anunciar el Evangelio en el Antiguo Testamento. Leámoslo nuevamente. Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, allí empieza. No es por obediencia, no es por capacidades humanas. El hombre ya habiendo fallado, habiéndose vuelto inútil, esa forma establecida por Dios en el principio de relacionarse con él en pacto de obras, ese pacto se falló. Agradó a Dios
dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esa promesa el Evangelio en su sustancia fue revelado. O sea, desde el principio el Evangelio empieza a ser anunciado, mostrado al hombre. Por lo tanto, es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y salvación. Muy bien, amados hermanos, esto es lo que hemos visto entonces en esta mañana y que esperamos puedan ustedes asistir para ver complementada ese propósito que tuvieron nuestros hermanos puritanos al dejar o añadir este capítulo 20 tan importante. Quiero cerrar con esto. Algunos, tratando de dar explicación sobre este capítulo 20, han dicho, básicamente aquí lo que tenemos es como una especie de resumen teológico sobre todo lo que ya se ha venido hablando en la confesión de fe. Es por esto que no se encuentra en Westminster, sino que ellos consideran que es como una especie de análisis teológico de todo lo que ya ha venido siendo anunciado. Pero eso va en contravía de lo que los mismos redactores de la confesión de fe bautista de 1689 anuncian desde el principio y dicen: nosotros no queremos añadir nada que no veamos que sea necesario. O sea, añadir un resumen cuando ya se ha dicho, estos puntos ya se han hablado aquí durante la confesión. No, esta es una respuesta. Esta es una respuesta a un peligro que estaba latente y que la historia les dio la razón. Que la historia les dio la razón. Y que muy probablemente, aún con alguien aquí sentado, se pueda confirmar que haya alguien que piense que la vida cristiana brota de lo que a mí me parece que es Dios y lo que yo debo hacer, y finalmente al final del camino Él me va a probar. No, hermanos, es única y solamente por medio del Evangelio, y este es anunciado desde el principio, inmediatamente después de la caída. Muy bien, hermanos, bendiciones del Altísimo.